Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Háblanos, Señor, háblanos. Así eres tú. Así eres tú. Dile conmigo. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estudiado los domingos pasados o las reuniones pasadas, por grupos hemos estado estudiando los dones del Espíritu Santo que se encuentran ahí en Corintios. Vamos a ver un pequeño repaso entonces. Corintios 12, versículo 6, dijimos: hay diversidad de dones o de servicios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, dice la traducción textual, pero el Señor es el mismo. En el versículo 6 dice, tienes que pasar a pantalla, exactamente. En el versículo 6 dice, hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Impresionante esta palabra, que está energizando en todos, es el mismo. El versículo 7 dice, y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y eso lo estuvimos trabajando en la primera parte de este hermoso seminario. Después dice en el versículo 9, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos. En tu traducción debe decir hacer señales o diferentes operaciones y sanidades y milagros. A otro, en el versículo 10 dice, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza, dice la palabra acá, las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Vamos a ver, voy a dejar al final profecía, que es un don del Espíritu Santo. Voy a dejarlo al final porque Pablo menciona que es muy importante. Dice, procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todas que profeticéis. Y eso está escrito en 1 Corintios 14. Pero antes de que toquemos el don de profecía, antes de que podamos, antes de compartirles acerca del don de profecía, vamos entonces a tocar el don de discernimiento de espíritus, el de distintas lenguas y el de interpretación de lenguas. Comencemos por el don de discernimiento de espíritus. La palabra discernir significa poder escudriñar y entender la atmósfera en la que estamos viviendo. La palabra discernir significa entender, comprender, discernir, cernir, pasar. Y eso quiere decir que cuando yo me muevo en un mundo espiritual, tengo que entender el campo espiritual en el que me estoy moviendo. Normalmente una persona que tiene los ojos en el mundo, una persona que no ha nacido de nuevo, no comprende un mundo espiritual. Es más, tú le hablas del mundo espiritual a alguien que todavía no ha nacido de nuevo
y te tratarán de loco, nos tratarán de locos. Pero cuando Dios abre tus ojos espirituales, es como cuando yo tengo mis lentes y cuando pongo mis lentes ya puedo ver mucho más nítido desde lejos. Es lo mismo. A Pablo, cuando era Saulo y cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, se le colocaron sobre sus ojos como una especie de escamas que no le permitían ver. Eso está ahí escrito en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Y Pablo permaneció con esas escamas que Dios le permitió tener, le colocó en sus ojos para que fuera cegado por un tiempo. Pablo era orgulloso, arrogante, buscaba de forma altiva cristianos y junto a un ejército asesinaban cristianos, perseguía cristianos. Pablo necesitó pasar por ese proceso hasta encontrarse con el Señor Jesús y encontrarse luego con un hombre de Dios para que esas escamas cayeran, y ahora lo conocemos como el Pablo, aquel predicador y apóstol del Señor Jesucristo que tiene tantas cartas como la iglesia, como cuando escribió a Corintio, como cuando las cartas que escribió a Gálatas, a Éfeso, a Colosenses. Y entonces, ¿qué sucede cuando el hombre nace de nuevo? Se sumerge, hay una inmersión de su espíritu en un mundo espiritual, y hemos estado compartiendo en estos días de una forma tremenda cómo muchos de ustedes y nosotros hemos abierto los ojos a un mundo espiritual y nos hemos dado cuenta que algo está sucediendo. Hay algo impresionante que sucede en una atmósfera en la que hemos vivido durante nuestros 20, 30, 40 años, 50, 60 años. Hemos vivido en una atmósfera pero que posiblemente no habíamos comprendido, visto más allá. Cuando el profeta Samuel fue a buscar al siguiente rey de Israel, no lo veía y no lo encontraba. Y él decía, no, este no lo veo, este no tiene cara, no tiene pinta de ser profeta, este no tiene pinta de ser pastor, este no tiene pinta de ser una buena persona. Pero dice el Señor, yo no miro lo que ven tus ojos, Samuel, yo miro lo que hay en el corazón de los hombres. Claro, nuestros ojos están acostumbrados a ver un mundo natural, y el mundo natural para nosotros, el mundo natural es lo que ven nuestros ojos, las personas, las nubes, el cielo, los carros, el dinero, el pan de cada día, todo está ahí, pero es lo que ven los límites de nuestros ojos. Pero el Señor nos permite entrar a través de un don hermoso, que es el discernimiento de espíritus en un mundo espiritual. Muchos de nosotros ya entramos en este mundo espiritual hace muchos años y vamos madurando y comprendemos las atmósferas, cernimos las atmósferas, pasamos las atmósferas, discernimos en los campos en los que nos estamos moviendo. Y no es lo mismo cuando tú estás en tu casa y sientes que el ambiente es diferente en tu casa, y cuando llegas a un ambiente diferente, a un lugar donde posiblemente están tomando licor, donde están las personas emborrachándose, donde hay fornicación, donde hay adulterio. Se siente en tu espíritu, sientes que hay algo diferente. Hay lugares donde tú puedes visitar en las calles, vas a un lugar y vas pasando por una calle y tú dices, qué extraño cómo se siente esto. Claro, cuando el Espíritu Santo de Dios marca tu corazón, estás marcado, estás sellado, el Espíritu Santo activa en ti dones, y uno de ellos es discernimiento de espíritus. Y entonces tú pasas por el fuego y sabes cuando viene un espíritu que es de parte de Dios, cuando viene un espíritu que es de parte de Satanás, cuando hay un ángel que te acompaña, cuando hay un ser viviente que está en la atmósfera espiritual, o cuando hay demonios o ángeles caídos, cuando Satanás está tomando control de un ambiente, de una atmósfera. El discernimiento de espíritus no es conocerle el aura a las personas y verle los colores a la persona. Eso es parte de otra doctrina que no es bíblica. El discernimiento de espíritus te permite conocer en el mundo espiritual del cual venimos y del cual fuimos creados, del cual somos creados, del cual pertenecemos. El mundo espiritual en el que somos realmente te permite entender y conocer los espíritus y pasarlos, cernirlos, entender cuando hay una enfermedad que es una gripe que te ganaste porque saliste acalorado a la calle y entonces te dio estornudadera y entonces te congestionaste y te dolió la cabeza, y cuando entiendes que hay algo muy fuerte
que es una enfermedad que no es natural, que no es parte de tu sistema, que no es parte de lo que normalmente podemos agarrar como una gripe en las calles o por una lluvia, no sé, algo así. ¿Me entiendes? Trato de hacerlo muy práctico. Pero cuando ya nos metemos en este mundo que ya no es, entre comillas, natural, sino ya viene siendo sobrenatural, como lo dice el libro de Efesios en el capítulo 4, Pablo menciona aquellos movimientos, dones espirituales sobrenaturales de los creyentes, de una forma que se puedan mover sobrenaturalmente. Es muy interesante darnos cuenta que discernimiento de espíritus es uno de los dones más importantes y básicos que necesitamos tener. Bueno, Pablo menciona que es el de profecía, pero cuando no tenemos un don tan básico como el de discernimiento de espíritus, no entendemos dónde debemos orar, cuándo debemos orar, qué viene de parte de Dios, qué no viene de parte de Dios. Estarás escuchando voces en tu mente y tú dirás, ¿será que eso me lo dijo Dios? Ese contrato que estás por firmar, ¿será que tengo que firmarlo sí o no? ¿Será que Dios me dice que sí o será que yo escuché mal? ¿O será que fueron los demonios que me están hablando? ¿O no hay una comprensión espiritual de lo que está sucediendo? El mundo entero vive situaciones. Por ejemplo, este año 2020 hemos vivido, no necesito ni explicarlo, hemos vivido tanto en nuestras vidas. Hemos vivido tanta confrontación, hemos pasado desde el resguardo en nuestros hogares, desde el sufrimiento, la angustia y demás, a entender que realmente Dios permitió todo esto por algo. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque no se le salió de las manos. ¿Cuánta gente ha fallecido y a Dios no se le ha salido de las manos? ¿Cuánta gente se encuentra en esta situación y a Dios no se le ha salido de las manos? Pero en el espíritu tú puedes discernir atmósferas y hemos vivido temporadas dentro de este año, dentro de este gran tiempo. Hemos vivido una temporada de muerte, hemos vivido una temporada de enfermedad, hemos vivido temporadas de temor. La iglesia se escondió y después la iglesia tuvo que retomar. El Señor dice, levántate y resplandece. Y entonces, bajo todos estos criterios, el don del Espíritu Santo de Dios nos permite discernir los tiempos, nos permite discernir los espíritus, nos permite discernir las mismas emociones, nos permite discernir las temporadas en las que estamos viviendo. ¿Cuántos quieren el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren el discernimiento de espíritus? ¿Cuántos quieren recibir esa gracia y esa poderosa manifestación de sabiduría para comprender las atmósferas en las que nos estamos moviendo? Entonces, cuando trabajamos, cuando le pedimos a Dios esta manifestación y trabajamos en nosotros la madurez espiritual del discernimiento de espíritus, es maravilloso. No volvemos a ser los mismos, no volvemos atrás. La gente nos habla y tú ya sabes qué es lo que está sucediendo. Que el vecino, la familia, el amigo, la esposa están chocados. Algo pasó y tú entiendes que algo está sucediendo en la atmósfera. Que algo pasa en las finanzas de mi hogar y entonces tú dices, esto no es normal. Y tú oras y le pides, Espíritu Santo, manifiesta, Espíritu Santo, dime, háblame qué es lo que está sucediendo en mi casa, en mis finanzas. Y el Espíritu Santo te muestra y te das cuenta que hay una atmósfera que está tomando control de tus finanzas. El enemigo no pudo tocarte con tus emociones, el enemigo no pudo tocarte por medio de tus hijos, el enemigo se dio cuenta que no te pudo sacar el mal genio por la relación en la pareja, pero entonces vino y tocó tus finanzas, manipuló tus finanzas, y eso es grave. El discernimiento de espíritus te permite entender y comprender los tiempos, te permite entender y comprender los movimientos de Dios, te permite entender y comprender los movimientos del enemigo, cuando el enemigo está atacando. Por eso te menciono, no es lo mismo tener una gripe a tener una enfermedad que tú sabes que aquí pasó algo. Yo me acuerdo varias veces haber estado haciendo guerras espirituales y orando por una cosa y orando por la otra, y de repente he sentido un ataque, y esos ataques han sido tan brutales, tan fuertes, que obviamente me han mandado a una cama, a veces he tenido que ir al médico, y yo me he dado cuenta que ya no es natural.
Ya no es la famosa gripe, ya no es una cosa, ya no es la otra. Hay algo detrás de eso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando atacamos posiblemente y no estamos lo suficientemente llenos de la presencia de Dios. Cuando hay grietas en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestro corazón y no estamos lo suficientemente preparados. Recuerda que el Señor va contigo delante, pero a veces queremos hacer guerras espirituales con nuestras propias fuerzas, no con las fuerzas del Señor. A veces queremos sacar demonios con nuestras propias palabras, nuestro conocimiento y no con el poder de la presencia de Dios. Yo recuerdo hace muchos años arrancando en el evangelio, totalmente enamorados de Dios, sacando demonios y poníamos las rodillas en las personas, en el nombre de Jesús, sal fuera demonio, y no funcionaba, no pasaba nada, y podíamos pasar un muy buen rato y no pasaba nada, y entendimos que era con la presencia del Espíritu Santo. Ezequiel lo dice, no es con ejércitos, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces es necesario que el don del Espíritu Santo, el don del discernimiento de espíritus, sea como la brújula que nos va guiando y nos va mostrando. Nos va guiando, nos va mostrando, nos va enseñando poderosamente, nos va guiando, nos va mostrando, y entendemos los tiempos, entendemos los lugares, entendemos cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que ministrar, cuándo tenemos que guardar silencio, cuándo tenemos que orar por la persona y cuándo no tenemos que orar por la persona. El Espíritu Santo nos va guiando, nos va dando discernimiento, la sabiduría necesaria, nos va mostrando. Es una palabra tremenda y hermosa. Muy bien, vamos a continuar. Otro de los dones que vamos a tocar el día de hoy y que tocamos en este grupo, si te quedan dudas puedes mandar tu mensaje y escribir, ¿ok? Otro de los dones que vamos a trabajar en este momento es el de las lenguas y el de interpretación de lenguas. Son dos dones controversiales que el Señor ha dispuesto para la edificación. Y aquí vamos a leer vamos a hacer algunos contextos, para traer unos contextos que están escritos en la palabra. ¿Dónde comenzó el don de lenguas y cómo nació este don de lenguas? Tan atacado por algunas corrientes cristianas, algunas corrientes internas de la Iglesia de Cristo. Hay unos que creen en el don de lenguas, hay otros que no creen en el don de lenguas, hay otros que no creen en que el don de lenguas esté activo para el siglo XXI y que sencillamente pasó un suceso en Hechos de los Apóstoles, allá en los libros y en las cartas, en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Pero no es lo mismo cuando decimos que sucedió y que pasó algo a algo que esté pasando actualmente en nuestros tiempos. Algunos creen y piensan que los dones ya no están para este tiempo, y yo soy de los que creen en el nombre de Jesús que los dones del Espíritu Santo son para nosotros, son para este tiempo. Yo lo creo, lo vivo, lo proclamo, lo predico, me responsabilizo de esta predicación, y yo sé en el nombre de Jesús que esto tiene un respaldo espiritual. Yo sé que esto tiene un respaldo espiritual. Entonces, cuando vamos a los dones del Espíritu Santo, cuando vamos al derramamiento del Espíritu Santo, estamos hablando de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es la promesa cumplida cuando Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos estaban esperando, todos unánimes, juntos oraban, y de repente, dice Hechos de los Apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, las fiestas de Pentecostés, una de las fiestas del pueblo de Dios, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo como un estruendo. Interesante que en esta traducción la palabra cielo está en mayúscula, o sea, viene desde la misma presencia de Dios. Llegó del cielo, no de los cielos que nosotros conocemos, sino de la presencia de Dios, del cielo. Llegó un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y bueno, y ahí ya viene toda la historia de cuando estaban los varones judíos que se acercaron. Pedro se levanta y predica desde el balcón del aposento alto, y se convierte en una cantidad de personas. Y resulta que cada vez que ellos empezaban a orar,
Pedro oraba y les preguntaba, y Pablo ya más adelante en las cartas decía: ¿ya ustedes fueron bautizados por la presencia del Padre? ¿Ya ustedes fueron bautizados por Jesucristo? Y dice: sí, ya nosotros hemos escuchado del tal Jesucristo, hemos orado y hemos recibido esa presencia y hemos sido bautizados. Y Pablo les preguntaba: ¿ya fueron ustedes bautizados por el Espíritu Santo? ¿Conocen el Espíritu Santo? Decían: ¿de quién nos estás hablando? Y entonces venía él y oraba por ellos y recibían el Espíritu Santo. Hay dos manifestaciones que el Espíritu Santo daba en este tiempo. Una, cuando hablaban diferentes lenguas y las personas entendían las lenguas. Eran como decir en este tiempo: yo hablo en francés y algunos me conocen el idioma francés. Pero cuando habla de lenguas angélicas y lenguas que gimen desde el interior del hombre, dice que son como palabras indecibles, incluso que el mismo Espíritu proclama por nosotros al Padre. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de lenguas. El don de lenguas ya lo vamos a compartir y vamos a contextualizarlo, porque así es como debemos estudiarlo. En Corintios 13, desde el versículo 8, cuando dice: el amor nunca deja de ser, pero ya sean profecías se les pondrá fin, ya sean lenguas cesarán, ya sea conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Llegará el tiempo en que ya estaremos en la presencia de Dios, pero vamos a estudiar un poco por qué existen los dones, el don de lenguas, para qué existen los dones. Y dice que es para la edificación de la iglesia, de los santos. Corintios 13:9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se terminará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé lo que era niño, porque ahora vemos mediante un espejo, pero veladamente. Pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces dice Pablo: seguid el amor, en el capítulo 14. Seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis, y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero el que habla en lenguas, fíjate esto, 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces aquí ya inmediatamente estamos entendiendo que cuando hablamos en francés, en inglés, en portugués, porque aquí se quedan algunas personas predicando que solamente son lenguas conocidas, eso lo hablamos entre los hombres y lo comprendemos. Pero aquí dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando oramos en lenguas y hablamos en lenguas, lo hacemos para Dios. Ya vamos a explicarlo. Dice aquí: no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie lo entiende. Pues por el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, habla misterios. Cuando yo oro y digo: Irravara Raidara Saya Mara Saya Tiria Om Shararabana Naya Shaya, yo estoy orando y le estoy pidiendo al Señor, y empiezan a fluir lenguas que yo no comprendo en mi razonamiento, pero yo sé que producen sonidos desde adentro, se producen sonidos en mí. Tú cuando estás orando en este tipo de lenguas, la palabra de Dios dice que lo hacemos de nuestro espíritu, manifestados por el Espíritu Santo de Dios hacia el Padre. ¿Ok? Mira cómo lo voy a leer de nuevo. El que habla en lenguas no habla a los hombres. En este instante yo estoy hablando a los hombres, tú comprendes lo que te estoy diciendo, pero dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Versículo 4, primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Eso quiere decir que cuando yo oro en lenguas, Itzatarramaya, Om Sharrabaranda Yasaya, yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero estoy hablándole a Dios. Pero mientras le hablo a Dios, yo me edifico. El que tiene oídos que oiga. Padre, yo te pido que las personas puedan comprender y que la iglesia pueda entender lo que hoy estamos hablando. Cuando yo oro en lenguas, me comunico con Dios. Yo hablo a Dios, no a los hombres, porque los hombres no me entienden. Pero mientras me comunico con Dios, mientras hablo con Dios en lenguas, dice que me edifico. ¿Qué sucede con esto? Esto quiere decir que mis lenguas, mi oración en lenguas, mis palabras que no comprendo, están comunicándose con el Señor, me están edificando. La gente no lo entiende, pero mi espíritu, el que está dentro de mí, mi espíritu con E minúscula, sí sabe porque se comunica con Dios. Él sabe de dónde viene, tu espíritu sabe de dónde viene, tu espíritu sabe de dónde proviene. Provenimos del Rúa, del soplo de vida, y mi espíritu se activa y él entiende que se está comunicando con Dios. Y aunque mi alma, mis emociones, mi mente no lo comprenden, mi espíritu sí sabe. Aleluya. Ya mi espíritu empieza a crecer dentro de mí, porque sabe que se está acercando al Padre y encuentra un ayudador, un paráclito. Mi espíritu extiende su aliento de vida, su soplo de vida desde adentro y encuentra al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo ala y le comunica con Dios, Padre. Entonces hay una perfecta oración. Tú, cuando no sepas cómo orar por un suceso, tú dices: Señor, esto se me salió de las manos. Y tú le pides: Espíritu Santo, bautízame en tu presencia, bautízame en tu presencia. Y el Espíritu Santo te toca y te sumerge en su presencia. Deja que fluya el Espíritu de Dios en ti. Padre, yo te amo. Padre, yo te adoro. Padre, yo te exalto. Señor Jesús, gracias por este tiempo. No entiendo lo que estoy viviendo, pero yo quiero orar a ti. Y empiezas a orar a Él. Y empiezas a orar a Él. Y de repente empieza a fluir unas lenguas. Y tú dices: Señor, yo te amo. Señor, yo te exalto. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Oh, Reseya Ramba Raya Rasaya. Y empiezas a entrar en ese fluir del Espíritu, que para el mundo es locura porque no se entiende. Porque la Biblia asimismo lo dice: el don de lenguas no es para el mundo. El don de lenguas no es para el público. El don de lenguas es para ti. Pablo lo menciona ya después, más adelante, por decir algo. Cuando buscamos en el versículo 6. En el versículo 6 dice, 1 Corintios 14, 6, dice: porque, hermanos, si yo fuera vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablara con revelación o conocimiento, con profecía o con doctrina? O sea, yo no vengo a hablarles con lenguas. Oramos en lenguas, que es diferente. Y dice después: aún las cosas inanimadas que dan sonidos, bien la flauta o la cítara, si no dieran distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o lo que se tañe o lo que se toca con la cítara? Y si la trompeta diere un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie lo entendería. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Fíjate, hay una distinción entre las voces del mundo, entre las lenguas del mundo, entre los lenguajes que utilizamos: inglés, francés, portugués, español, alemán, hebreo. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla, y el que habla un extranjero para mí. Entonces dice: así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ellas, para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Para edificación de la iglesia. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que interprete. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, aleluya, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Y aunque mi entendimiento quede sin fruto, cuando mi espíritu ora y lanza una oración, que yo no sé, tú estás orando por un hijo rebelde, tú estás orando por unas finanzas destruidas, tú estás orando por una sanidad, una sanidad física, un milagro, y no sabes cómo orar, no entiendes, oras en lenguas, yo no sé, Dios te va poniendo esos sonidos en tu boca. Son sonidos indecibles y el espíritu empieza a gemir. Y eso fue lo primero que empezamos a estudiar en estos talleres, en estos seminarios del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a gemir por ti. Eso está escrito ahí en Romanos capítulo 8. Y gime y clama por ti el Espíritu Santo. Y tú estás clamando desde adentro con tu espíritu. Y tú no entiendes lo que estás diciendo, pero tu espíritu sí sabe lo que le está diciendo al Padre, porque sí sabe de dónde proviene. Te voy a dar un ejemplo hermoso, se te va a quedar en la cabeza por siempre. Tú cortas una rama, una rama de un árbol, de una matica, lo que las abuelitas llaman los piecitos para sembrarlo nuevamente. Entonces tú cortas una rama, una matica, la cortas, la desplantas, la sacas y después vas y la injertas en otro árbol. Abres para que produzca sábila y la metes. Y cuando la metes, la matica no se muere, sino que vuelve a la vida y empieza a absorber de esa sábila, no, de ese, ¿cómo se llama eso? De ese fruto, de esa, se me fue la palabra. Empieza a fluir con ese líquido que hay dentro de la vida, dentro del árbol. Empieza a sacar y absorber, y de repente empieza a florecer nuevamente. ¿Cómo lo hizo? Si no es, por decir algo, era unas maticas de mandarinas y tú las sembraste en una matica de manzanas, y ella está absorbiendo, y ¿sabes qué es lo más impresionante? Que puede producir fruto, que puede ser un injerto y puede producir fruto. ¿Cómo lo hace? Es porque la mata sabe de dónde viene y ella absorbe de lo que necesita absorber, y ya sea de aquí o de allá es el mismo, el líquido, ¿cómo se llama ese líquido? ¿Es la sábila? Es la savia, sí señora, es la savia, y esa savia la empieza a absorber y ella produce fruto. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú ya dejas muchas cosas en el mundo y te conectas con Dios, empiezas a producir el fruto que Dios quería que produjeses desde el principio. Empiezas a producir tomas de la misma savia de la presencia de Dios. Tu espíritu absorbe del espíritu de Dios y empiezas a producir fruto, y ese fruto va a producir mucho en tu casa, mucho en tu familia, aleluya, mucho en tu hogar, en tu vida como hijo de Dios vas a producir mucho. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y oramos en lenguas, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios clama y gime, porque dice que no sabemos ni siquiera cómo pedir muchas veces, y Él clama y gime al Padre por nosotros, y el Padre responde a nosotros. ¡Qué tremenda palabra! Dios dice, Pablo dice a través de la Escritura, que oremos para que podamos también entenderlo. Porque tú puedes haber lanzado una oración y no sabes lo que acabas de decir. Ricta Rambalaya Shanla Barara Saya Tiria. Padre, por mis hijos. Oh Rabala Lara La Shanamara. No tengo ni idea qué fue lo que dije en mi entendimiento. Mi espíritu lo sabe. ¿Cuánto tiempo podrás pasar orando en lenguas? No importa. Pero si estamos en un contexto de congregación, dice, hagámoslo respetuosamente y en orden, y que sean 2 o 3 los que puedan orar en lenguas, y que sea 1 o 2 quienes puedan interpretar. La interpretación de lenguas, que es otro don del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios 12, dice que Dios le da distintas lenguas a unos y a otros le da interpretación de lenguas en el versículo 12:10. La interpretación de lenguas es un don importante, porque también en el espíritu otra persona puede entender en su espíritu la oración que está clamando. Esto es sobrenatural. Iglesia, preparémonos para estos tiempos. Preparémonos, porque cuando nos reunamos vamos a estar orando unos por otros, vamos a imponer manos a los que Dios nos muestre. Unos estarán orando en lenguas, otros estarán interpretando, y se levantará un mover
poderoso, sobrenatural de los postreros tiempos, del derramamiento de los postreros tiempos. Ya lo estamos viviendo en estas transmisiones, lo estamos viviendo en las escuelas de formación y en las escuelas transformados, lo estamos viviendo en los talleres de sanidad interior, lo estamos viviendo en la preparación de parejas para los matrimonios. Es impresionante lo que está pasando en este tiempo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice aleluya a eso? Cuando le vamos a pedir a Dios que traiga interpretadores, gente que interprete lenguas. Padre, prepara gente que interprete las lenguas de las oraciones de muchos de nosotros. Y entonces sabremos en nuestro espíritu, por el don de conocimiento, por el don de sabiduría, por el don de discernimiento de espíritus, comprenderemos lo que está sucediendo en la atmósfera. Y Dios nos guiará por medio del Espíritu Santo. Nos recordará aquellas cosas que escucha del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Es maravilloso lo que estamos compartiendo. Y yo sé que el Señor tiene preparado para muchos de nosotros dones poderosos del Espíritu Santo de Dios. Y sé que Dios lo va a hacer poderosamente y sé que Dios va a hacerlo maravillosamente. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Yo le doy gracias por lo que está haciendo. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo en esta hora, ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, si lo estás escuchando a través de la radio. Yo le pido al Señor que traiga en el nombre de Jesús discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dejar para la próxima sesión, vamos a dejar el don de profecía, no te lo puedes perder porque es tremendo. Vamos a dejar para la próxima sesión, que puede ser esta noche, puede ser en el discipulado, vamos a hablar de don de profecía, o puede ser para dentro de 8 días también en nuestra reunión de familia de domingo. Y en el nombre de Jesús le vamos a pedir ahora al Señor que manifieste estos dones poderosos sobre cada uno de nosotros y que nos permita equiparnos con estas herramientas del Espíritu Santo para trabajar, para evangelizar, para orar por las personas que lo necesitan, para saber hacia dónde debemos movernos, cuándo debemos movernos, qué debemos cantar, por quién debemos orar. Vamos a pedirle a Dios que lo manifieste en el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién levanta su mano? ¿Quién dice aleluya, amén? ¿Quién manda su mano y dice amén? Yo creo en esa palabra. Mientras que tú estás ahí en tu casa, en tu hogar, mientras que tú estás viendo, escuchando, vamos a orar para que Dios manifieste en tu vida no solamente estos 3 dones, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación, para que pueda activarse tu espíritu, sino todos los dones en el nombre de Jesús. La próxima sesión hablaremos del don de profecía. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, extiende tus manos y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora yo te pido, Señor, que tú manifiestes ahora tu presencia, ahora en el nombre de Jesús. Manifiesta tu presencia, Espíritu Santo, sobre tus hijos, sobre los creyentes, ahora, en el nombre de Jesús. Y trae contigo, Señor, las herramientas. Equipa en el nombre de Jesús. Equipa en el nombre de Jesús. Vamos, recibe ahora en el nombre de Jesús. Y equipa en el nombre de Cristo Jesús a tu iglesia, Señor. Trae revelación de tu palabra. Trae manifestación del reino. Trae manifestación de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, don de lenguas, manifiéstalas ahora. Yo voy a orar en el nombre de Jesús. Y quiero que tú ores con el entendimiento. Ora con el entendimiento. Señor, manifiéstate. Señor, derrama tu espíritu en mi vida. Señor, yo recibo. Inclínate ahí, dile: yo recibo tu presencia. Yo quiero más de tu presencia. Yo recibo tu presencia. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios traiga en tu espíritu don de lenguas. Para que se active tu espíritu. Yo le hablo al espíritu que hay en ti. Yo te hablo a ti realmente, que es tu espíritu. Tú no eres la carne que vemos. Tú no eres emociones. No, tu espíritu. Le hablo al soplo de vida. Padre, en el nombre de Jesús, le hablo al espíritu de cada familia, al espíritu de cada creyente en este instante. Y le ordeno que te actives por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo te activas. Como te llames, Ana, Jaime, Andrés, Fabiola, Federico, ahora te activas en el nombre de Cristo Jesús. Juan, te activas en el nombre de Jesús. Nicolás, Andrea, Mónica, te activas en el nombre de Jesús. Javier, te activas. Jimena, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Jesús le hablo a tu espíritu.
Y tú dile al Señor: gracias, gracias, gracias Espíritu Santo de Dios. Y vas a orar en lenguas cuando te lo diga. Vas a empezar a manifestar sonidos. Oh, sí Señor. Sí Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu espíritu va a empezar a clamar. No eres tú con tu mente ni con tu entendimiento. Esto es un taller. Es el Espíritu Santo de Dios activándote a tu ser interior. Esto es bíblico. Y vas a permitir que tu espíritu se comunique con Dios ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, dile: Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, te busco y me has bautizado con tu presencia y descanso en tu presencia, en el nombre de Jesús. Ahora, a partir de este momento, no vas a orar en palabras de humana sabiduría, no vas a orar en palabras que eres consciente. Dile: oh, rabara, la, 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 la. Y deja que empiecen a fluir lenguas diferentes de tu espíritu. Padre, bautiza, bautiza, bautiza en el nombre de Jesús. Vamos, bautiza en el nombre de Jesús. Oh, rabara la na 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 shayatia. Oh, rabara la 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 shabaradaya. Oh, rabara la 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 shabarataya. Oh, rabara la 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 shabarataya. Rabanda ya ya sai. Aunque no lo entienda tu mente, tu espíritu está entendiéndolo. Tu espíritu se comunica y se edifica tu cuerpo, se edifica tu mente, se edifica tu espíritu, y el espíritu intercede por ti. Es lo que acabamos de leer en la Biblia. Esto es 100% bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, por esas parejas de matrimonios que están en confusión, que están en dolor, que están en división. Ora en lenguas. No ores en tu mente. No ores en tu mente. Dile: oh, rabarashara baratiria. Es tu espíritu orando. Rabaralarasaya, la 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 falla la la. No lo entiendo, pero yo sé que mi espíritu se comunica contigo, Señor. Rafaya la shala manataya. De pronto alguien allá está entendiendo lo que estás diciendo. De pronto Dios está manifestando discernimiento de espíritus. Dile más, Señor, más. Se activa lo profético en ti, se activa lo sobrenatural en ti, se activa lo que te rompe de lo teórico y te lanza a lo práctico, te lanza a lo sobrenatural de Dios, al Dios vivo y real que habla. Y el Señor te dice: háblame, hijo, y deja que tu espíritu me hable. Y Rafaya Yashaya Manalasaya. Oh, Balayam Basayatil Manalaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de ti, cada vez que predicamos de ti, cada vez que hacemos un taller de sanidad y hablamos de los dones del Espíritu Santo, cada vez que hacemos un taller de dones, esto es maravilloso. Y se activa tu pueblo, se activa tu iglesia. Padre, derrama los dones ahora sobre tu pueblo. Don de sabiduría, don de conocimiento, don de ciencia en el nombre de Cristo Jesús, don de fe en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, don de hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Extiende tus manos hacia la pantalla. Don de hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Don de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos para que derrames don de lenguas ahora sobre tus creyentes. Una iglesia empoderada, una iglesia llena del poder de la presencia de Dios para edificación de los santos, para edificación de la iglesia. Don de discernimiento de espíritus. Ahora en el nombre de Jesús se abren los cielos. Comprenderás, Señor, comprenderás, iglesia, lo que el Señor tiene preparado. Comprenderás el mundo sobrenatural. Entrarás en este mover poderoso de Dios. Don de hacer milagros, don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. En el nombre poderoso de Jesús. Y desde ya, y antes de que lo predicamos, don de profecía en el nombre de Cristo Jesús. Don de fe y don de profecía en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Tú estás recibiéndolo ahora.
Puedes orar por tu familia que lo tienes al lado. Ora por mi esposa que está aquí al lado, mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, trae revelación de tu presencia a mi esposa. Ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, por tus padres allá donde estás. Padre, oramos por nuestras esposas, por nuestros hijos, y en el nombre de Jesús, trae manifestación de reino a tus hijos para que podamos edificarnos unos a otros. Trae manifestación de reino a tu iglesia para que podamos edificarnos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por la congregación. Di, Señor, bendice Vida con Pasión, bendice este ministerio para que se abran los cielos, para que podamos llegar más lejos, para que podamos llegar a más personas, para que más personas vengan al conocimiento de toda verdad, para que más personas vengan a la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, para que más personas tengan esta poderosa revelación en la intimidad del Espíritu Santo, gente capacitada, gente de reino, embajadores de Dios. Dile al Señor: Padre, bendice Iglesia Vida con Pasión. Rabalara barana shaira banatiria. Rabaratiria sanda vaya dana la saya en el nombre de Jesús. Ora por unción, por poder de Dios para el ministerio, para nosotros como pastores. Vamos, tú puedes orar por nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En lenguas puedes hacerlo en tu comprensión, en tu razonamiento. Díselo: Señor, oro por el pastor Diego, oro por la pastora Tatiana, oro por este equipo, Señor, que se levanta de líderes, oro por este equipo que se levanta de servidores, oro por este equipo que se levanta de voluntarios. Oramos por aquellos sembradores, por esas personas que tú dices: yo no puedo trabajar, yo no tengo el tiempo, pero puedo sembrar. Oremos, Señor, por esas personas que pueden aportar financieramente para trabajar, para que el ministerio pueda crecer, para que pueda extender sus cuerdas y ensanchar su territorio, para que podamos ir más lejos, para que podamos adquirir lo que tú quieres, Señor, que adquiramos. Ahora, en el nombre de Jesús, esas personas que pueden aportar en el nombre de Jesús, hoy oramos por ellos y les bendecimos. Oramos por todo el equipo ministerial, oramos por todas las familias que nos rodean en el nombre de Jesús, para que seamos activados en el reino y para que seamos usados poderosamente por Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por estos talleres. Gracias por estos seminarios del Espíritu Santo que nos permites vivir. Gracias porque nos has permitido conocer más de tu presencia. Gracias, Señor, porque esto es maravilloso. Porque tú nos hablas, nos ministras, porque consuelas nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, nunca más seremos los mismos, ni nos apartaremos de ti. Estamos bendecidos por tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que la pasen muy bien y que la gracia, el poder, la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo esté por siempre con ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho. Chao, chao.